Bueno, después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Esto es parte de lo que hoy ha dicho Benedicto XVI al mundo, por supuesto al mundo católico, y vamos a ver un informe sobre la carta de renuncia del Papa Benedicto XVI. Os he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005, de forma que, desde el 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias. Quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su maternal bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Bueno, el Papa al principio, claro, leyó todo en latín. Entonces imaginarán que los periodistas hubo una periodista que empezó a decir de inmediato lo que estaba escuchando y al final se tradujo. La cara, obviamente, de consternación, han visto ustedes, de los sacerdotes que lo acompañan, yo creo que todos nos hemos quedado consternados, católicos o no. Esto es algo inédito, esto no debía, esa es la pregunta, no debía suceder. Esto es raro, ¿no es cierto? Porque si el Papa, pues, es el elegido, el enviado de Dios, ¿no es cierto?, para representarlo, para ser el pastor de los católicos, ¿cómo así renuncia? ¿Y por qué renuncia? Bueno, hoy día hemos invitado al padre sodalita, el sacerdote sodalita Jorge Olaechea. Él es experto en derecho canónico, ha pasado 13 años en Roma, en el corazón del Vaticano, y está aquí en Lima, regresado, y él nos tiene que explicar algunas dudas, algunas preguntas que nos estamos haciendo después de esta sorpresiva renuncia. Padre Olaechea, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias, Milagros. Gracias por la invitación. Bueno, esto no es normal, digamos, esto nos ha tomado por sorpresa a todos. Hay pocos antecedentes, además, ¿no? Fue casi 800 años, la última vez. Fue el Papa Celestino V, en 1294. Y que se vio prácticamente obligado, ¿no?, a renunciar. Él decidió renunciar, era un monje, era un papa monje, que en un cierto momento, después de algunos meses de pontificado, simplemente pidió poder volver a su monasterio. Claro. Y lo sucedió el Papa Bonifacio VIII. ¿Y a usted cómo le ha tomado esta noticia? Bueno, creo que como a todos, completamente por sorpresa. Yo hoy día a las 6 de la mañana me escribieron desde Roma, justamente diciendo, prende la televisión que están... Claro. Estaba la conferencia estampa, la conferencia de prensa, en la cual el padre Lombardi, él mismo decía que había sido tomado totalmente por sorpresa, porque evidentemente es algo que el Papa, como él mismo lo ha dicho en sus palabras, lo ha considerado mucho en su conciencia, en su corazón, probablemente
los había... Él dice que ha examinado ante Dios reiteradamente su conciencia. Ahora, pero, ¿usted también descarta presiones? Yo coincido totalmente con lo que ha dicho Monseñor Irizar. Me parece que hacer ahorita teorías sobre presiones, posibles presiones o no, no tiene ningún sentido, porque lo que tenemos, digamos, la certeza que tenemos es lo que ha dicho el Papa, que son palabras clarísimas. Sí, además. Claro. ¿Qué significa la renuncia de un pontífice? Digamos, hemos estado acostumbrados a enterrar a los papas, ¿no es cierto? Y a que luego exista un cónclave y exista el humo blanco, pero ahora esta es una figura inusual. Es más, muchos están preguntando qué va a pasar con Benedicto XVI, ¿se va al monasterio? ¿Y cómo es la situación? Efectivamente es una situación inusual, como lo hemos dicho, son casi 800 años de la última vez que pasó, pero sin embargo ha estado siempre contemplado en el Código de Derecho Canónico. En el canon 332, en el inciso 2, se habla de la renuncia del Papa. ¿En qué caso? Es algo, justamente en los casos en los cuales él no esté en las capacidades de seguir, como él mismo ha dicho, guiando a la Iglesia. Básicamente en casos de salud, Padre Olaechea. Hace algún tiempo, sí, casos de salud en los cuales o de incapacidad, por alguna razón. El Papa Benedicto, además hace algunos años, en una famosa entrevista con Peter Zebald, que es que además es alguien que se convirtió por el testimonio de este Papa, cuando le hacen la pregunta si sería posible que un Papa renunciase, él dice que sí. Y es más, digamos, si uno lee las palabras que están ahí, se ve que él ha sido coherente con lo que ya había dicho. Además, antes. Él habla de un deber, ¿no? Que no solo es posible, sino que también sería un deber. Y es exactamente lo que ha dicho en sus palabras, ¿no? Que es un deber de conciencia, es algo que él se siente en el deber de hacer. Y Padre Olaechea, ¿qué va a pasar? A ver, no nos vamos a adelantar, ¿no es cierto? Nadie quiere el final de Benedicto XVI, es un hombre, claro, que tiene problemas de salud, pero que en algún momento, pues, va a tener que partir, pero la gente se pregunta, y cuando llegue ese momento, ¿él va a ser enterrado como papa? ¿Como qué? O sea, ¿cuál es su condición? ¿Qué va a pasar con él después del 28 de febrero? ¿Qué va a hacer él? Porque ya no puede ser un monseñor emérito, no puede ser... ¿Cuál es la figura? No existe, efectivamente, esa fue una pregunta que le hicieron al padre Lombardi hoy día en la conferencia de prensa, y él respondió diciendo, efectivamente, no existe una figura. Es posible que sea obispo emérito de Roma. Ya. Existe, o sea, ¿se podría crear esa figura? Existe. Un obispo emérito, él es el obispo de Roma, sería el obispo emérito de Roma, y como él ha dicho, va a vivir una etapa de su vida de oración, sirviendo a la Iglesia, como él mismo lo dice. Bueno, además él es un gran teólogo, ha escrito, y creo que era la guía intelectual de Juan Pablo II, ¿no? Efectivamente ha estado a la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero ¿y por qué se va a un monasterio de clausura? ¿Por qué no se queda, digamos, como usted, como los otros sacerdotes? Eso es algo que el Papa habrá considerado ante el Señor, ante Dios. De repente no quiere que los periodistas le estén preguntando cosas. Probablemente también no querrá eso, pero fundamentalmente lo que dice es que quiere dedicarse a rezar, porque me parece que una cosa fundamental lo ha mencionado Monseñor Irizar, y también lo ha dicho el cardenal Cipriani en la entrevista que le han hecho hoy día. Creo que el cardenal ha mencionado tres cosas fundamentales. En primer lugar, la humildad del Papa. El Papa es una persona de una humildad. Yo te puedo contar una cosa muy muy puntual, que yo tuve la bendición de estar cerca de él cuando yo fui recién ordenado diácono. Diaconé una misa con el Papa, y él fue en el 2005. Y estuve a su lado durante toda la misa. Y lo que más me llamó la atención de este Papa era la sencillez, la humildad con la que él celebraba la Eucaristía. O sea, no era, digamos, un sacerdote creído, que se creía muy poderoso, no. Pero el cardenal no solamente hablaba de su humildad, sino también de su amor por la verdad, y de la sinceridad y de la valentía que está teniendo haciendo esto. Digamos, es un ejemplo para todos nosotros, porque esa mezcla, no siempre las personas humildes, más bien, no siempre las personas que uno, o el modo como se entiende la humildad, son
valientes y sin embargo esa es la valentía más grande, sí. ¿no? Tener la humildad de decir... porque además eso, de decir ya no puedo más, o sea... Y de entender voy, ¿no? la importancia de lo que significa ser papa. Cierto. Ahora, renunciar siempre tiene que ver, la renuncia tiene que ver con el desapego, ¿no? Con el saber soltar. Y algunos no saben soltar el puesto porque quieren quedarse eternamente, pues como... Esa es una de las tentaciones, ¿no?, que hay. Ya, padre, pero tengo que ir a una pausa. Pero ¿y cómo quedamos los simples mortales? Porque si el Papa, el que habla con Dios, el elegido, renuncia, mucha gente dice, ya a mí queda que me queda. Pues si él también ha renunciado, yo que no tengo la fuerza que tiene... Primero esperamos que todos los simples mortales hablemos con Dios. Eso es lo primero que se espera. Así que el Papa es un simple mortal como todos nosotros. Y así como él habla con Dios, nosotros también tenemos que hablar con Dios. ¿Y qué nos queda? Pero él tenía como el teléfono directo, ¿no es cierto? O sea, él hablaba, era el Papa. Ese teléfono directo, por lo menos yo nunca he oído hablar de ese ahí. Creo que lo tenemos todos, ese teléfono directo. ¿Lo tenemos todos? Claro. No, pero el Papa lo tiene más, pues. Dice que línea roja. La línea roja, pero eso, además me gusta porque tiene humor, usted no es un padre que se enoja. El Papa que tenía la línea roja, de pronto dice, ya me voy, a los simples mortales dicen, pero ¿cómo es posible que el Papa haya renunciado? Solamente nos está dando una enseñanza que tenemos que seguir. Es decir, así el Papa, yo más bien diría que justamente es el Papa quien puede renunciar. ¿Por qué? Porque entiende qué importante es, o sea, es un cargo de una responsabilidad tan grande y de tan, ¿cómo se puede decir? De tanto peso y de tanta importancia, no tanto por un poder humano, sino por lo que significa, por la importancia espiritual que eso significa, que si él en conciencia, que es lo que ha dicho, no se siente en la capacidad de seguir guiando la iglesia, yo pienso que es justamente quien puede hacerlo. Entonces, él ha hablado, ¿no? De que necesita un vigor espiritual y físico. Exactamente, en las circunstancias actuales. Por supuesto, permítame ir una pausa, padre Olaechea. Y bienvenido además al Perú. Gracias. Usted ha estado alejado de 13 años. Me voy a la pausa. Muy bien, al regresar, ¿quién podría ser el Papa? Claro, ahora todos vamos a empezar a hacer el cuadrito, ¿no es cierto? Monseñor Escola es uno de los voceados, de los favoritos. Se habla también de que puede ser un latinoamericano. Ya están en el bolo el cardenal de Brasil, el argentino, obviamente ya se está hablando del peruano. En fin, vamos a la pausa y regresamos con el padre Olaechea para, no sé si vislumbrar quién puede ser el sucesor de Benedicto XVI. Bueno, ¿quién podría suceder a Benedicto XVI? Esa es la pregunta que nos hemos hecho los periodistas, los católicos, todas las personas. Hoy día, a través de los portales, de las redes, en fin, hemos preparado una nota para ustedes sobre estas posibilidades. Tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, muchas son las preguntas que rondan por la cabeza de millones de católicos, quienes quieren saber cuál será el futuro de la Iglesia. Primero hay que saber que la renuncia del Papa se hará oficial el 28 de febrero. Desde ese momento y hasta que se elija el nuevo pontífice quedará a cargo de forma interina el cardenal decano Angelo Sodano. Todos los cardenales del mundo serán citados para decidir la elección del nuevo Papa. Una vez que se haga efectiva la renuncia, los purpurados tendrán entre 15 y 20 días para dar inicio al cónclave. Los electores se reúnen en condiciones de reclusión y máximo aislamiento del mundo exterior. El nuevo Papa debe ser votado por al menos 2/3 de los cardenales y cuando esto suceda saldrá un humo blanco por una de las chimeneas de la Capilla Sixtina. Muchos son los voceados para suceder a Benedicto XVI. Están el carismático y dinámico arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, o el exalumno de Joseph Ratzinger, el austriaco Christoph Schoenborn. Entre los latinoamericanos figuran el brasileño Pedro Scherer y el argentino Leonardo Sandri. Otro de los más populares es el filipino Luis Tagle, quien para algunos tiene un carisma parecido al de Juan Pablo II, aunque su juventud podría jugarle en contra. También se comenta mucho las posibilidades del canadiense Marc Ouellet, actual jefe de la Congregación de Obispos.
El ganés Peter Turkson es el principal candidato de África. Actualmente es el vocero oficial del Departamento de Conciencia Social de la Iglesia. Hace poco tiempo salió a la luz un video de él criticando a los musulmanes, lo que ha generado algunas dudas sobre su tolerancia religiosa. Pese a esto, las principales casas de apuestas británicas han colocado como favorito al africano. El africano, padre Olaechea, ¿usted qué piensa? ¿Quién tiene posibilidades? Usted ha vivido en Roma. Dicen que es tiempo de un italiano, que tiene que ser Scola, y que se acabaron los extranjeros. Mira, Milagros, yo creo que aquí lo que es fundamental es entender cómo es que funciona un cónclave. Es decir, no estamos ante una realidad que sea simplemente una elección que se hace por cálculos humanos. No hay campaña electoral. No existe eso. Acá de lo que se trata, justamente por lo que hemos dicho antes, es decir, porque es un lugar tan importante y tan serio, no solamente para nosotros, sino para Dios, quien elige o quien guía, eligen los cardenales, pero justamente guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros creemos... ¿De verdad no hay lobbies? Dígame la verdad. Mire, padre, que usted no puede mentir. No, hay votos acá de conciencia. No se puede... Ni hay lobbies, ni hay... ¿Tú sabes cómo dónde eligen al Papa? Sí, claro, todos se reúnen. ¿Dónde? En la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina. Sí, claro, y además cada uno... ¿Delante de qué cosa? Imagino que pues delante del crucifijo, delante de... Delante del crucifijo, pero delante de una pintura muy específica, que es la pintura en la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel pinta el juicio final. El juicio final. ¿Y por qué eso? Porque es el lugar en el que uno puede ver lo que ante quien se encuentra la propia conciencia. Es decir, lo que los cardenales están haciendo en ese momento es elegir en conciencia a quien ellos creen que debe ser el próximo Papa. O sea, que no cabe la posibilidad de que se soplen entre ellos, de que exista un... Eso es, una vez más, es una cuestión de lógica humana. Obviamente, estando juntos, conversarán entre ellos. Claro. Eso son cosas evidentes, son cosas normales. Pero creo que hay que quitarnos un poco la idea de los lobbies, o de que quién puede ser, las especulaciones. Tú ponte a pensar, ¿cuántas veces... Pero Monseñor Irizar decía que puede ser un latinoamericano. Puede ser un latinoamericano, puede ser un africano, puede ser un asiático, puede ser un... En verdad puede ser cualquiera. En realidad puede ser cualquiera. Ok. Y le están haciendo preguntas, tengo que terminar, Padre Olaechea, porque también tengo que entrevistar al congresista Iberico, pero digamos, cuando ya el Papa, cuando llegue el 28 de febrero, por favor lo comprometo, lo invito para conversar además sobre la elección, cuando ya sea el momento, ¿no es cierto?, del cónclave. Pero le quiero preguntar lo que le están diciendo en Twitter. Pues hay toda esta profecía, ¿no es cierto?, del Papa Negro, que viene ya después del fin del mundo, y hablan también que los sodalites o los del Opus Dei, usted es un padre sodalite, viste de negro, también han dicho, ¿no?, que la profecía puede ser, puede ser alguien del Opus o un sodalite, porque entonces ahí sí se cumple todo. ¿Usted qué piensa? Yo pienso primero que nada que el fin del mundo tenía que llegar hace un tiempo, según algunas profecías, ¿no? Los mayas se han equivocado, medio raro. En primer lugar, creo que el fin del mundo se nos pasó. El fin del mundo... no creo, padre. El fin del mundo está en las manos de Dios. O sea, que eso es algo que... O sea, usted no le hace caso a la profecía del Papa Negro. No hay que hacerle caso a esas cosas. Y ya, muy bien. Y la última cosa muy chiquita. Padre, dicen que no se habla de renuncia, sino de abdicación. Bueno, el Código de Derecho Canónico habla de renuncia. Justamente en ese canon que cité habla específicamente de la renuncia del Sumo Pontífice. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre Olaechea, por haber venido al programa. Y nos volvemos a encontrar después del 28 de febrero, ¿está bien? Así será. Gracias, Padre. Ha sido un placer conversar con usted. Bueno, ha sido el Padre Olaechea, él es experto además en Derecho Canónico y ya nos ha dicho que cómo es la cosa, ¿no es cierto? Que nos dejemos de especular, esperaremos pues pacientes al cónclave y veremos después en marzo, veremos cuando salga el humo blanco, quién es el nuevo pontífice. Mientras tanto, yo sí creo, como el Padre Olaechea y como el señor Irizar, que hay que destacar la humildad de Benedicto XVI para haber renunciado. Pocas personas hacen
o dan ese tipo de gestos de tanta humildad. Me voy a la pausa y regreso con Luis Iberico. Tiempo de política, tiempo de revocatoria. Ya regresamos.